Buenas noches, vamos a hablar sobre el estado en el cual se encuentran las prisiones en Bolivia. Entre el año 2019 y 2023, el hacinamiento en las cárceles del país creció en un 50.6% según un reporte del régimen penitenciario al que accedió La Razón. El punto clave es la partida que registran 18.208 privados de libertad y la cifra el año pasado del 2023 era de 28.838. Es decir, que en diciembre de 2023 el departamento que más reclusos tiene entre detenidos preventivos y que pertenecen es a Santa Cruz con 37.1%, que le sigue La Paz con 20.21%, Cochabamba con un 14.18%, Tarija con un 6.12%, Beni con un 4.66%, tenemos a Oruro con un 6.23%, Potosí con un 5%, Chuquisaca con 4.14% y último Espando con un total de 2.4%. Esto es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque en el año 2022 había un total de 19.300 reclusos frente a los 28.838 que se registran en el año 2023 en diciembre. Es decir, que solo en ese periodo hubo un crecimiento de población carcelera del 9.538 9.538 personas entre varones y mujeres, con detención preventiva y con sentencia. O sea que en 24 meses el hacinamiento se incrementó en un 33.1%. Del total de personas que habitan de los recintos penitenciarios del país, solo 10.758 cuentan con una sentencia por sus procesos, que representan el 37.30%, mientras que el 18.080, es decir, el 62.70%, cumple con detención preventiva. Tenemos entre estas cifras, el que llama más la atención es que Santa Cruz, que es el departamento que solo cuenta con la mayor cantidad de privados de libertad, eh, cuentan con solo 261 policías frente a un total de 10.694 presos. En proporción, eso significa que en esa región hay un policía por cada 41 reclusos, de acuerdo con el documento penitenciario. Tenemos como las dificultades en prisiones de Bolivia, primeramente la violencia y hechos delictivos. La policía, al no tener suficiente personal, no controla el interior de los penales, lo que queda al árbitro de los delegados de los internos, hace que estos sean escenarios de hechos de violencia, acoso entre detenidos y reproducción de delitos. El reciente operativo en la cárcel de Palmasola demostró que dentro de la cárcel había drogas, armas de fuego, armas blancas y hasta plantas de marihuana. Los delegados de las distintas secciones de las cárceles más importantes del país tienen un poder muy importante y pueden realizar cobranzas forzando a otros internos directamente, ya sean con golpes, amenazas e incluso al asesinato. Tenemos el otro problema, que sería el segundo, que es el hacinamiento. Se considera que a mediados de los años 90 la población carcelera en el país era de 4.000 personas, cifra que ha subido casi en 18.000 en un poco de más de 20 años, pero no se han construido nuevos penales ni se han ampliado los antiguos. Por ello, Bolivia tiene uno de los grados más severos de hacinamiento carcelario en América Latina. Tenemos otro problema, que son los niños en las cárceles, los cuales no pueden estar, debido a que una cárcel no es apto para la crianza de un niño ni la estancia adecuada. En Bolivia incluso hay adolescentes en los penales. Eso es algo inaceptable, que incluso las mujeres adolescentes en las cárceles que se encuentran hombres que sufren toda clase de abusos, dijo Brújula Digital Ramiro Llanos, el ex régimen penitenciario. A sus casas En sus casas son consideradas las cárceles donde pueden llegar a ser abusadas por los internos.
Otro problema son los detenidos sin sentencia. Por ejemplo, Ana, la esposa de un detenido de la cárcel de San Pedro, le dijo a Brújula Digital que se ha cometido una gran injusticia contra su marido. Explicó que para chantajearlo lo acusaron de violencia y terminó preso. Asegura que el juez le solicitó $5,000 para dejarlo libre, pero ella no ha podido conseguir el dinero. También tenemos el bajo presupuesto que tienen las cárceles, lo cual conlleva que no puedan solicitar mayor mano de obra, lo que conlleva que los policías dejen que algunos reos controlen a otros reos, lo que implica que habrá menos control, las sanciones serán impuestas por reos a otros reos. Los psicólogos en las prisiones de Bolivia data que cuando en las cárceles de Bolivia se tratan las cifras que parecen desbordarse. Cualquier escenario imaginario es inadmisible por el nacimiento que tienen desde los años 90 hasta los 2000. Es un incremento absurdo que cuentan con solo unos 10 psicólogos, 15 médicos, 10 ontólogos, 10 trabajadores sociales, 7 pedagogos y 20 abogados para atender a más de 24,000 personas distribuidas en 64 cárceles que tienen en el Ramiro Llanos fue el director del régimen penitenciario y una de las personas que más cambios sugirió en las cárceles, empezando por una administración civil. La ex autoridad confirmó que datos de la Guardiana, haciendo énfasis en que ese número de funcionarios es muy reducido para atender a 64 recintos penitenciarios del país.